Buenas noches. Una corte de Ecuador decidió llamar hoy a juicio al director de la Policía de Colombia y a otros 4 generales en retiro de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Los llama a responder por el ataque al campamento de Raúl Reyes en marzo del 2008. Hacemos contacto con María Isabel Carminiani de nuestro canal aliado Ecuavisa, que tiene todos los detalles de esta decisión. Gracias. Una corte de Ecuador llamó a juicio a mandos militares y de la Policía de Colombia por el ataque a Angostura perpetuado en territorio ecuatoriano en marzo de 2008. El llamamiento incluye al excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla, al director de la Policía, Óscar Naranjo, al excomandante del Ejército, Mario Montoya, al general Jorge Ballesteros, al excomandante de la Armada, Guillermo Barrera, y al teniente coronel Camilo Álvarez. Los jueces de Sucumbíos aceptaron la petición de la Fiscalía General del Estado, que determinó que existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito de asesinato. En el ataque militar fallecieron al menos 26 personas, entre ellas el número 2 de las FARC, Raúl Reyes, y el ecuatoriano Franklin Aizaya. Esto se da luego de casi 6 meses de que Ecuador y Colombia restablecieran plenamente sus relaciones diplomáticas. Este fue un informe de María Isabel Carminiani de Ecuavisa para nuestra cadena aliada Noticias Caracol. Buen día, María Isabel, muchísimas gracias. En algunos momentos tendremos la reacción del gobierno colombiano ante esta decisión de la justicia ecuatoriana. En otras informaciones, 2 semanas después de que se estrenaran las obras de remodelación en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al director administrativo de la corporación, Jairo Jaramillo Matiz. De acuerdo con el Ministerio Público, el contrato para esos trabajos fue irregular. La contratación para este moderno salón, con las últimas novedades tecnológicas, ordenadores táctiles y conectores de equipos de trabajo a puerto USB, entre otras novedades, debió hacerse mediante licitación pública y bajo la observancia de algunas recomendaciones. Hay problemas en los estudios económicos. Hay problemas en la parte técnica, porque la Procuraduría señaló que tal como estaban redactados los ítems en la parte técnica en sistemas, las descripciones que se hicieron, de acuerdo a las características de mayor o menor capacidad técnica de los elementos, podían haber o podrían presentarse diferencias. Ante la destitución e inhabilidad por 14 años, el director administrativo de la Cámara expresó que apelará a la decisión. Yo soy respetuoso de las decisiones de los órganos de control. Tengo mi recurso pendiente, que es el de la apelación ante la segunda instancia. El Ministerio Público destituyó también al jefe jurídico de la Cámara y al gerente de Infotic, la sociedad de economía mixta con la que se contrató. El expresidente Ernesto Samper respondió a los señalamientos de alias Rasguño, que lo vinculan con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. El exmandatario también se refirió a lo dicho por el narco en contra de su edecán, el coronel en retiro Germán Osorio. Samper asegura que detrás de estas acusaciones hay un complot de la extrema derecha. La declaración de Rasguño, según la cual hubo visitas de un narcotraficante a la Casa de Nariño y a la Hacienda Presidencial en el gobierno de Ernesto Samper, fue desmentida por el propio exmandatario. No tengo ni la más remota idea. Hato Grande, por supuesto, no. No sé si alguna vez entró a Palacio. Que yo sepa, no. ¿Nunca con usted reuniones? Bueno, muchísimo menos. El expresidente considera que en las acusaciones de alias Rasguño, donde pretende vincularlo con la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, están algunos de los enemigos que tenía cuando ejercía la presidencia y que hoy siguen vigentes. Es la misma mano negra de la cual hablaba el presidente Santos, esa extrema derecha que al parecer anda muy molesta en esta ocasión porque se sacó la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras. También respondió el señalamiento de alias Rasguño, según el cual su edecán, el coronel Germán Osorio, ayudaba a los narcotraficantes desde Palacio. Hay un señalamiento sobre las fuerzas de policía de la época y yo pienso que lo lógico es que hubiera un pronunciamiento de quienes en ese momento tenían la responsabilidad. Agregó que la persona más interesada en aclarar la muerte de Álvaro Gómez es él, y que durante 15 años ha seguido los procesos del episodio más lamentable registrado durante su gobierno. Hoy se dio el primer cara a cara entre algunos aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Lo hicieron en la sede del Espectador para hablar de seguridad y corrupción, entre otros importantes temas de interés para los habitantes de la ciudad. Para poder desarrollar el delito. Los aspirantes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en su primer cara a cara, coincidieron en que a la ciudad le hace falta incrementar su pie de fuerza para combatir a las organizaciones criminales. Esa organización policial especializada no se necesita un gran número.
que se dedique al análisis de redes y a develar los puentes estructurantes. De manera que tiene que haber no solo inteligencia, sino contrainteligencia. Por eso es que en el Estado colombiano tiene que haber muchas entidades dedicadas a la inteligencia. Hay que refortalecer el TAS de alguna manera. Tenemos deficiencias en calidad y en cantidad. En calidad porque la policía no está capacitada en la gran mayoría de los casos para enfrentar la delincuencia en Bogotá. En las instalaciones del Espectador, donde se llevó a cabo el debate, los candidatos también expusieron sus ideas para atacar la corrupción, que según ellos es la principal aliada de la delincuencia. Aquí hay una corrupción. Lo primero que hacen las mafias cuando sacan sus tentáculos es involucrar al Estado. Y mientras el Estado esté involucrado, la mafia persiste. No hay separación entre corrupción e inseguridad. Y que entonces la acción de las autoridades debe proceder simultáneamente en esas dos direcciones. Hay fenómenos asociados a la corrupción que han permitido permear con contundencia y con claridad no solamente la fuerza de la policía, sino la fuerza judicial en Bogotá. Los temas hacen parte del análisis sobre la seguridad que realizó la Corporación Nuevo Arcoíris en su libro El mercado de la criminalidad en Bogotá. Colombia y Brasil comenzaron hoy el proceso para suscribir un plan binacional de seguridad y protección de la Amazonía. Los ministros de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, y Nelson Jobim de Brasil, afirmaron que el objetivo es cerrarle el paso al delito transnacional en los 1.675 kilómetros de frontera. Advirtieron que el programa involucra controles, actividades como la minería y la protección a la fauna y la flora. El plan podría ser suscrito antes del 7 de agosto, cuando se cumple el primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Gracias por seguir con nosotros. Una joven resultó gravemente herida cuando se enfrentó a un ladrón que pretendía arrebatarle el celular. El hecho se suma a los casi 3 millones de robos de celulares que se registran en promedio en un año en el país. En esta oportunidad, la joven Sonia Suárez resultó gravemente herida cuando se enfrentó a uno de los ladrones que intentaba arrebatarle su celular. La joven había salido con un amigo de la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá y a pocas cuadras de allí uno de los hombres los abordó en una bicicleta amenazándolos con un cuchillo si no le entregaban sus celulares, según relató su madre. Ella lo que hizo fue empujarlo, sí, la reacción de ella fue empujarlo y en ese momento fue que cayeron y por eso le dio la puñalada a él. La joven reaccionó airadamente y fue víctima de 3 puñaladas y una de ellas le perforó uno de sus pulmones. La inseguridad, o sea, ¿por qué la gente hace esto? Si igual... Pues es que es la vida de una persona. Dicen las personas que habitualmente caminan frente a la biblioteca Virgilio Barco que son 2 delincuentes los que los tienen atemorizados en este sector. Uno viaja en bicicleta y el otro a pie. Sonia Suárez fue llevada por su amigo en un taxi hasta un hospital y luego remitida a la clínica Partenón en el occidente de Bogotá, donde se recupera. El hecho se suma a los casi 3 millones de robos de celulares que se registran durante un año en Colombia. Recientemente un sacerdote fue asesinado también cerca de este lugar por robarle su celular. Allí fue instalado un CAI móvil de la policía de Bogotá. Pues a propósito de este flagelo, desde hoy el Estado cuenta con nuevas herramientas para combatirlo. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Seguridad Ciudadana que castiga con cárcel a quienes comercialicen y habiliten teléfonos celulares robados. El Parque de Bolívar en el centro de Medellín fue el lugar escogido para sancionar la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que las autoridades podrán combatir la criminalidad y ser más eficaces. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que es un avance significativo para el país. La seguridad tiene que ser la primera ley de la República, porque si esa ley no opera efectivamente, las demás leyes se vuelven inocuas. La seguridad es la base del desarrollo. Y por eso nosotros tenemos que continuar con todo el ánimo, luchando por tener cada vez más seguridad. Los principales aspectos de la ley son: celulares. Habrá penas entre 6 y 8 años para quienes modifiquen o reprogramen teléfonos celulares. Menores. Los menores condenados por delitos como homicidio, secuestro, extorsión o delitos sexuales no quedarán en libertad cuando cumplan 21 años, sino hasta que cumplan la totalidad de la pena. Allanamientos. Se podrán realizar allanamientos después de las 6 de la tarde, sin la presencia de la Procuraduría, pero con la orden de un juez. Flagrancia. Quien cometa un delito y quede registrado en un video, se considerará que actuó en flagrancia al momento de ser capturado. El general Oscar Naranjo dijo que la ley le da más herramientas a la policía. Un mensaje a todos mis policías: se acabaron las disculpas
para no perseguir el delito. Aquí en esta ley están consignadas de manera clara y categórica realmente todas las medidas, herramientas e instrumentos para luchar contra la delincuencia común, pero también para luchar contra la delincuencia organizada. Medellín fue la ciudad escogida para sancionar la Ley de Seguridad Ciudadana debido a las necesidades que hay a nivel de orden público respecto a las bandas criminales. Como complemento a la Ley de Seguridad Ciudadana, también fue creado el primer laboratorio de criminalística en Medellín para que las autoridades trabajen de forma conjunta investigación y judicialización. La decisión de la Corte Constitucional de tumbar algunos artículos de la reforma política generó reacciones e interpretaciones. A continuación les contamos los aspectos más relevantes de esta decisión del Alto Tribunal, que establece reglas de juego para el funcionamiento de los partidos y el ejercicio de la política. Inhabilidades. Los empleados públicos que aspiren a gobernar el municipio donde han trabajado estarán inhabilitados por 12 meses. Es decir, debieron haber renunciado antes de agosto del año pasado para aspirar a una alcaldía, gobernación, asamblea o consejo. Sanciones a partidos. Los partidos serán hacia adelante corresponsables de las irregularidades con que actúen sus miembros. Participación femenina. Se protegen los derechos de las mujeres. Tendrán una participación del 30% en las listas de los partidos. Como hay millones en Colombia comprometidas, pilas. Entonces es dificilísimo conseguir el 30%. Doble militancia. Quienes cambien de partido perderán su curul. Este será el castigo por la doble militancia. Tampoco podrán apoyar a candidatos de otras colectividades. Creo que es muy bueno para el sistema democrático colombiano. Se cayó el censo. La norma buscaba que solo votaran quienes sufragaron en las elecciones presidenciales y de Congreso, pero la Corte dijo no. Porque la Corte consideró que era restrictivo al ejercicio del derecho del voto. Podrían participar todos y cada uno de los ciudadanos que conforman hoy por hoy el censo electoral. Camisetas. No tener ni siquiera una camiseta que diga partido X, vote por tal. Financiación. Ninguna campaña se podrá financiar 100% con dineros privados y se prohíbe que una sola persona aporte más del 10%. Y volvemos con la noticia con la que abrimos esta misión, el llamado a juicio de una corte de Ecuador al director de la policía y a otros 4 generales colombianos por el ataque al campamento de Raúl Reyes. Hace pocos minutos habló sobre el tema la canciller María Ángela Holguín. El gobierno de Colombia rechaza categóricamente esa decisión y desestima las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil. El Estado colombiano, con sujeción al derecho internacional humanitario, adelantó la operación Fénix en contra de un campamento de las FARC que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana. Esa operación, reiteramos, constituye un acto de Estado contra reconocidos terroristas internacionales. Gracias.